Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos. Quiero presentar antes de dar inicio a nuestra reunión un saludo especial a todos los padres, todos los papitos que están en este lugar y los que nos escuchan a través de los medios. Dios les bendiga en este día y les guarde en esta labor tan importante de ser esos guías, esos orientadores, esos sustentadores y protectores de sus familias. Un abrazo y un saludo especial. Vamos a estudiar en esta mañana un texto muy conocido por muchos de nosotros. Está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero repetir esta partecita que es supremamente importante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto, mis hermanos, es bien interesante. Y es que esta promesa dada por Dios no es para todo el mundo, no es para cualquiera. Es más, ni siquiera esta promesa es para todos los que estamos aquí, ni menos para todos los que nos escuchan. Si usted es inquieto en escudriñar todo lo que dice la palabra de Dios, se dará cuenta que esta promesa está dada solamente para unas personas. Hay un requisito en especial. ¿Cuál? Que ama a Dios, ¿verdad? El que ama a Dios. Ahora, la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién ama a Dios? Quien guarda los mandamientos, es decir, quien obedece la voluntad del Señor. Para esa clase de personas está dado esta promesa. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú no amas a Dios, pues sencillamente no te hagas falsas ilusiones, porque esta promesa no está para ti, no aplica para ti, porque esta promesa está dada solamente, recuerden, para los que aman a Dios. Fíjense lo que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, fíjense, aquí algo también bien interesante. Aquí no dice que todas las cosas sean buenas, ¿verdad? No dice que todas las cosas buenas nos van a ayudar para bien, ¿no? Dice, todas las cosas que nos ocurran, está diciendo, todas las cosas que nos ocurran, sean buenas o sean malas. Bueno, según nosotros, recuerden. Porque las cosas que para nosotros a veces son malas o consideramos malas, no necesariamente son malas para Dios. Pero para nosotros los humanos, las cosas, aún las cosas que son malas, dice, todas esas cosas Dios va a hacer que un día nos ayuden para nuestro bien. Recuerden, no tienen que ser cosas buenas. Todas las cosas que nos suceden va a ser un día que nos ayuden para bien. Pero recuerden, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Así que los que aman a Dios, todas las cosas que nos suceden en la vida va a ser para bien. Aquí entran inclusive las cosas feas, las cosas más feas que nos puedan pasar, las cosas más dolorosas que nos puedan llegar a pasar. Pero esas cosas, recuerden, si tú amas a Dios, Dios va a hacer
que esas cosas un día se transformen para nuestro bien, nos ayuden para nuestro bien. Que nos robaron el carro, que me echaron del trabajo, que me dejó mi novio, que me dejó mi novia, que me dejó mi esposo, que me dejó mi esposa. Mis hermanos, todas esas cosas, todas, no queda ninguna por fuera. Dice la palabra de Dios, dice esta promesa, que todas esas cosas Dios va a hacer un día que sea para nuestro bien, que nos ayuden para bien. Así que hoy vamos a hablar un poco, bueno, es la segunda parte de nuestro tema, que ya vimos la primera parte de el sufrimiento en los hijos de Dios, el dolor que a veces llega a los hijos de Dios. Porque resulta que muchas veces cuando nos sucede algo malo o nos sucede algo que no nos gusta, pues ¿qué pasa? Nos preguntamos y nos cuestionamos. Incluso llegamos a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo amo a Dios, si yo sirvo en la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo diezmo. Y esos que diezman, mis hermanos, sí que reclaman más duro. Dios, pero si yo diezmo, soy de los más fieles en la iglesia y soy de los que más da. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? Porque algunos piensan, mis hermanos, que el diezmo es como una especie de sueldo o de soborno que le estamos dando a Dios para que nunca nos pase nada, para que no nos suceda nada. Como si estuviéramos pagando una especie de escolta o de vigilancia. Bueno, eso es lo que algunas doctrinas dan a entender a sus discípulos. Miren, mis hermanos, muchos de nosotros somos muy injustos con Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos demandando de Él algo que Él nunca prometió. Dios nunca prometió que aquellos que aman a Dios nunca iban a sufrir, que nunca se iban a enfermar. Eso nunca lo prometió Dios, eso no está en su palabra. Ahora, si Dios hubiese prometido esas cosas, si Dios hubiese prometido que los que entregan su vida a Cristo nunca van a sufrir, nunca van a pasar por necesidades, por dolores, por escasez, por enfermedad, entonces ahí sí tendríamos razón de exigirle a Dios, porque Él estaría incumpliendo su palabra, ¿verdad? Pero Dios nunca ha prometido eso, jamás, no está en la palabra de Dios. Por el contrario, mis hermanos, Dios ha sido supremamente claro y específico al plasmar en su palabra que los hijos de Dios, que aún los que amamos a Dios, vamos a tener que pasar a veces por dificultades. Va a haber a veces dolor en nuestra vida. Van a haber pruebas. Van a haber situaciones que nos va a doler. Eso está en la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense, no es extraño. No nos sintamos como en otro planeta cuando llegan las pruebas a nuestra vida. Cuando nos sucede algo, dice, no es extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De hecho, la Biblia también dice, todo el que quiera vivir piadosamente. ¿Sabe quién es todo? Todo. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Miren, el Evangelio de Mateo
el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les vaticinó algo no muy agradable, algo terrible. Mateo capítulo 10, verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis queridos hermanos, estos son algunos de los muchos textos que encontramos en la palabra de Dios, donde el Señor nos advierte que en este mundo, aún amando a Dios y sirviendo al Señor, vamos a tener que pasar a veces por dificultades, por sufrimientos y por dolores, por momentos no muy agradables. Eso, mis hermanos, está plasmado en la Biblia. No le crea a aquel que le dice que la vida cristiana solo es un feliz y ascendente camino al cielo. Esa es una parte, pero aquí está la otra parte. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Así que Dios nunca nos ha prometido una vida llena de flores, jamás. Lo que Él sí nos ha prometido en su palabra es que en medio de esas dificultades, en medio de esos dolores, en medio de esas pruebas, no íbamos a estar solos, que Él siempre iba a estar con nosotros. Recuerden esa promesa: jamás te dejaré y jamás te abandonaré. Dios ha prometido, repito, Dios nos promete en su palabra que va a estar con nosotros en todo momento, todos los días de nuestra vida, alentándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Porque, mis hermanos, una cosa es sufrir solos y otra cosa muy diferente es con Dios. Una cosa es cruzar el desierto solo y otra cosa es cruzar el desierto de la mano de Dios. Mis hermanos, imaginémonos por un momento que vamos con nuestro pequeñito, con nuestro niño pequeño a la farmacia. Le van a colocar una vacuna o la primera vacuna. El niño está asustado, el niño está preocupado. Y tú le dices: hijo, no te preocupes, hagamos una cosa. Toma esta alfiler, esta agujita, y pincha mi mano. Si la vacuna te duele un poquito, me pinchas poquito. Si te duele mucho, me pinchas mucho. Y así los dos vamos a sufrir un poquito para que tú estés bien, para que tú estés seguro. Mis hermanos, eso es precisamente lo que Dios hace con sus hijos, con cada uno de nosotros. Cuando tú le reclamas a Dios: Dios, pero mira lo que me está pasando, mira cómo estoy sufriendo. Perdí el trabajo, estoy enfermo, me dejó el novio, me dejó la novia. Mira lo que está pasando en mi vida. El Señor toma su palabra y te dice: hijo, yo no te puedo mentir. No te puedo decir que en esta vida no vas a tener que sufrir un poquito, que en esta vida no vas a tener que pasar momentos difíciles que te van a doler. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, sumido en el pecado, en un mundo donde todo apunta en contra de la verdad de Dios.
Así que muchas veces vamos a tener que sufrir. Pero el Señor te dice, vamos a hacer una cosa. Toma mi mano y aprieta. Si te está doliendo mucho, aprieta fuerte. Si se está doliendo menos, aprieta menos. Los dos vamos a sufrir. Yo no te voy a dejar, recuerden, jamás te voy a dejar. Jamás te dejaré, ni jamás te abandonaré. Todos los días de tu vida voy a estar contigo. Eso dice su palabra. En esta mañana, mis hermanos, quiero que por lo menos aprendamos una cosa supremamente importante. Jamás, jamás el sufrimiento que Dios trae o que Dios permite en nuestra vida, jamás es para nuestro mal. Ténganlo muy en cuenta. Jamás el sufrimiento que llega en nuestra vida es para nuestro mal, es para hacernos mal. Dios no se alegra con nuestro sufrimiento. Dios no se goza con nuestro dolor. Jamás. Lo que pasa, mis hermanos, es que a veces ese sufrimiento y ese dolor es necesario e indispensable en nuestra vida. Así es. ¿Saben qué es también lo hermoso de todo esto? Que no todo es malo, que no todo es sufrimiento, que no todo es dolor. Dios nos dice también en su palabra que eso va a terminar en un momento, va a cesar. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis hermanos, aún así, miren, aún así quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Se han preguntado ustedes a veces por qué los que amamos a Dios, hermanitos que amamos a Dios, a unos les suceden a veces cosas malas y a otros no, y a mí no, por ejemplo, o viceversa? A veces los que amamos a Dios, a mí me suceden cosas malas y a otros no. Yo sé que tal vez en alguna oportunidad nos hemos preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mis hermanos, quiero recordarles que esa es una de las primeras preguntas que debemos llevar escritas cuando estemos en la presencia del Señor, porque no tienen respuesta humana. Ahora usted dirá, no, pero yo quiero que me responda Dios ahora. Mi amigo, es imposible. Esa clase de preguntas Dios no va a poder respondernoslas ahora, aquí, en este momento, en nuestra tierra. ¿Saben por qué? Porque nuestra cabecita humana no está preparada para semejante cantidad de voltios o de vatios. Es como una bombillita que está hecha para 50, 100 vatios. Si usted le manda 5,000 vatios, ¿sabe qué pasa? Se explota. Nuestros pensamientos, mis hermanos, dice la Biblia, están por debajo de los pensamientos de Dios. Usted se imagina explicándole a un niño de 5 años un problema de álgebra, de matemáticas, o de física, o de trigonometría, o enseñándole química. Es perdido porque su cabecita no está en capacidad de asimilar esa información. Pero ¿saben qué va a suceder? Que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, o cuando Jesús venga a este mundo, si estamos aquí, dice que nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos. Y en ese nuevo cuerpo y en esa nueva mente que Dios nos va a dar, entonces ahí vamos a poder entender muchas cosas que ahora no podemos entender. Pero quiero que recuerden algo, mis hermanos. El dolor siempre tiene un propósito protector en nuestra vida. Lo peor que nos puede pasar
a alguien que esté enfermo es estar enfermo y no sentir dolor. Es grave, es terrible. Lo peor que le puede pasar a un ser humano o a un hijo de Dios es estar pecando, estar viviendo en pecado y no sentir nada. Y no darse cuenta que está haciendo algo que es incorrecto delante de Dios. Recuerden, el dolor siempre tiene un propósito protector en nuestra vida. El dolor, mis hermanos, hagamos de cuenta que el dolor, el sufrimiento es como el fuego. Imagínense el dolor y el sufrimiento como el fuego. Ahora, supongamos que ese dolor o ese fuego llega sobre ese atril de madera. ¿Qué va a pasar con ese atril de madera si el fuego llega sobre él? Lo va a quemar, ¿verdad? Lo va a destruir. El fuego sobre la madera lo destruye. Pero imagínense que ese atril es de oro. ¿Qué pasa si llega el fuego sobre ese atril de oro? Lo va a purificar, ¿verdad? El oro se purifica, mis hermanos, con el fuego. Pero mis hermanos, la pregunta es, ¿estás hecho de madera o de fuego? Si estás hecho de madera, cuando llegue la prueba, el fuego o el sufrimiento sobre tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Te va a destruir. Tu fe se va a acabar. Te vas a alejar de Dios. Te vas a pelear con Dios. Vas a cuestionar a Dios. Te va a destruir. Pero si estás hecho de oro, cuando la prueba o el sufrimiento llegue a tu vida, te vas a fortalecer. Vas a salir más fuerte, va a fortalecer tu carácter, vas a crecer espiritualmente y vas a estar más preparado para enfrentar nuevos retos y nuevas situaciones. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Estamos hechos de madera o estamos hechos de oro? Así que mis hermanos, recuerden, el dolor tiene un propósito: hacerte crecer espiritual y emocionalmente. No sé si alguna vez has montado bicicleta. A mí me encanta montar bicicleta. Quieres recorrer 50 kilómetros y llegas a 10. ¿Sabe cómo vas a lograr llegar a 50? A través del sufrimiento y el dolor. No hay otra manera de hacerlo. En el trabajo, en el sufrimiento y en el dolor fuerte. Solo a través del sufrimiento y a través del dolor, mis hermanos. La vida es así: dolor, sufrimiento y más dolor. ¿Quieres tener una vida a prueba de todo? Pues mis amigos, la única manera de conseguirlo, ¿sabe cuál es? A través del dolor y del sufrimiento. ¿Cómo creen ustedes que los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de Dios, quedaron plasmadas sus historias en los anales de la Biblia, en los anales de la historia, como héroes de la fe? ¿Sabe cómo lo hicieron, mis hermanos? A través del dolor y del sufrimiento. Estudie la vida de cada uno de ellos a través del dolor y del sufrimiento. Mis hermanos, sentados nada vamos a obtener. El problema con el ser humano es que nadie quiere sufrir, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Nadie le gusta sufrir. Nadie se deleita en el sufrimiento. ¿Y saben por qué? Porque no fuimos creados o no fuimos diseñados para sufrir. Dios nos creó y Dios nos diseñó para ser felices, para gozar la vida, no para sufrir. El deseo de Dios era que fuésemos felices. Dios nos creó con unas condiciones propicias para ser felices, para la felicidad. Por eso nos sentimos tan bien cuando nos pasan cosas bonitas, ¿verdad? Y nos sentimos tan mal cuando nos pasan cosas malas. Así que el sufrimiento, mis hermanos, es una experiencia extraña en nuestra naturaleza. Porque en nuestra naturaleza no le gusta el dolor, repito, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta experimentar dolor. Pero resulta que el pecado entró en el ser humano y en el pecado iba el dolor y el dolor entró en nuestra vida.
el dolor entró en el ser humano. Y ya que ese dolor entró en el hombre, entonces ahí es cuando se aplica esta promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas que nos sucedan, todas las ayudan para bien. En otra versión dice, los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas que le sucedan van a ser para su bien. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, como el dolor entró en el ser humano, entonces Dios toma ese dolor que llega a nuestra vida y lo convierte para nuestro bien. Lo convierte para ayudarnos, para hacernos crecer, para purificarnos, para fortalecernos. Así que ese dolor, mis hermanos, para un hijo de Dios, en lugar de destruirnos, nos debe fortalecer, nos va a fortalecer. Y cuando llegue ese dolor a nuestra vida, debemos, ¿qué dice la Biblia? Debemos darle gracias a Dios. Eso dice la Biblia. Gocémonos, ¿cierto? Gocémonos en medio de la prueba. Decirle gracias, Dios, gracias por lo que me está pasando, porque sé que me amas y que sé que tú vas a hacer que un día esas cosas que me están sucediendo hoy se conviertan para nuestro bien, sean convertidas para nuestra ayuda. Cuando el dolor, mis hermanos, llega a nuestra vida, si lo soportamos con paciencia, más tarde, cuando ese dolor se vaya, cuando ese sufrimiento desaparezca, vamos a salir ¿qué? Más fortalecidos, vamos a salir más maduros, vamos a estar más preparados para enfrentar o para confrontar todo aquello que se nos presente a través de esta vida. Cuando amamos a Dios, miren, aún la propia muerte es una bendición. Cuando amamos a Dios. Así que si tú amas a Dios y te despiden de tu trabajo, pierdes el carro, no sufras por eso. Tal vez Dios tenga algo mejor para ti. Si te deja tu novio, no sufra por eso. Tal vez Dios tiene otro mejor para ti. Te deja tu novia, tranquilo. Tal vez Dios tenga otra mejor para ti. Te deja tu suegra o te peleas con tu suegra, no te preocupes. Mejor no digo nada. No digo nada, no te preocupes. Todas las cosas, dice, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Mis hermanos, no podemos olvidar esto. Aquella persona que ama a Dios, todas las cosas, recuerden, todas las cosas que le suceden es para el bien de ella. Lo que pasa es que nosotros pues tememos todas aquellas cosas que llegan a nuestro corazón, tenemos temor, miedo a lo que llega a nuestro corazón. Pero cuando lleguen esas cosas, mis hermanos, a nuestra vida, no nos preguntemos tanto por qué, sino para qué, Dios. ¿Qué quiere enseñarme a través de esta dificultad, de este problema, de esta situación, de este dolor, de este sufrimiento? ¿Qué quiere que yo aprenda a través de eso? ¿Para qué llegó a mi vida? Porque recuerden que Dios siempre trabaja con propósitos y Dios tiene siempre un propósito en el dolor o en el sufrimiento de uno de sus hijos. Ahora, yo no sé qué clase de dolor, qué clase de sufrimiento, qué clase de angustia, de problema o de preocupación esté pasando en este momento cada uno de ustedes. Pero sé que hay gente que ama a Dios y está pasando dificultades y está sufriendo y está pasando por pruebas. Pero quiero decirte que Dios está trabajando en ti, Dios está obrando en tu vida, Dios te está purificando, Dios te está ayudando en algo, Dios está haciendo algo en tu vida a través de ese dolor. Tal vez muchos de nosotros llegamos a decir en determinados momentos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, o sentir que Dios como que nos ha abandonado, que Dios no responde nuestras oraciones, que Dios no responde nuestro clamor, que Dios como que nos ha abandonado. Pero mis hermanos,
La promesa dice que Él jamás, oído, jamás nos abandonará. Dios no te ha abandonado en medio de ese dolor, de ese sufrimiento. Dios no te ha abandonado. ¿O acaso tú crees que Dios abandonó a Cristo en la cruz del Calvario? Allí en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa experiencia que ningún hombre sobre la tierra ha experimentado. Miren, cuando uno escucha el texto bíblico referente al Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario en sus últimos momentos, uno como que puede extraer que Jesús también experimentó por un momento ese sentimiento de abandono, porque no recibía respuesta a su clamor. Salmo 22, 1-2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el clamor de Jesús allí en medio de la cruz, del sufrimiento y del dolor más terrible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de este clamor, de esta angustia por no recibir respuesta a su clamor? Miren, el verso 4 dice: en ti esperaron nuestros padres. Fíjense la reclamación que presenta aquí el Señor. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahora, ¿puedes entender aquí este argumento? Él está diciendo: Padre, a través de toda la historia, siempre que alguien había acudido a ti en busca de misericordia, de ayuda, tú le respondías. Y ahora yo, tu propio hijo, clamo a ti y tú no me respondes. ¿Por qué? Dice: ¿dónde estás? ¿Por qué? Mis hermanos, ¿ustedes creen acaso que Dios había abandonado a Cristo allí, en aquella cruz de madera? No, Dios estaba ahí ayudándole, fortaleciéndole, alentándole, dándole las fuerzas necesarias para que ese propósito de Dios en su vida se cumpliera, el cual, el traer salvación a la humanidad. ¿Dónde crees que está Dios en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, de ese dolor que tal vez estés pasando? Mi amigo, Dios está ahí a tu lado. Tú no lo ves, pero te está dando las fuerzas, te está dando el aliento, te está dando el vigor, la fortaleza para seguir adelante, para poder pasar esa dificultad y poder salir al otro lado fortalecidos emocional y espiritualmente. Jamás te dejaré, recuerden, jamás te abandonaré. Es una promesa de Dios. Esta sí es una promesa de Dios. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque estemos caminando en camino de muerte, dice la palabra de Dios, no temamos, porque Dios está ahí con nosotros. Su vara y su callado, dice, me infunden aliento y fortaleza. Mis hermanos, jamás el sufrimiento de un hijo de Dios va a llegar a su vida sin un propósito. Jamás. Así que lo que está pasando en nuestra vida en este momento, como hijo de Dios o como hija de Dios, tiene un propósito especial y es una expresión de amor de Dios para cada uno de sus hijos. Crea, confía en el Señor, que Él tal vez te está preparando para algo más grande. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, mis hermanos, mi mayor y más grande consejo: no pelees con Dios, no reniegues de Dios, no cuestiones a Dios. Miren, Dios ha demostrado a través de toda su palabra
que siempre que Él traía o permitía un dolor o un sufrimiento en la vida de sus hombres, era porque le estaba preparando para algo más grande. Siempre lo encontramos eso en la palabra de Dios. Mis hermanos, permita que el dolor, por favor, que el fuego del sufrimiento te fortalezca, que el fuego del dolor te purifique, te haga cada día más y mejor cristiano y mejor persona. Amén. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, por favor, para que cantemos el último cántico que está relacionado directamente con este tema que estamos tratando. Por favor. Quiero invitarles para que nos coloquemos de pie. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar orando, ministrando. Bendito Dios, gracias. Gracias. Una vez más, Señor, te damos. Primeramente, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos en torno a ti, Señor. Que tú nos permites poder escuchar tu palabra, poder tener, Señor, alguna revelación de parte tuya, Señor, para nuestra vida. Gracias, amado Dios, por cada situación, Señor, que tú has ocasionado, que tú has permitido que llegue a nuestra vida. Porque hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado que muchas de esas situaciones, muchas de esas cosas que tal vez no nos gustan, que tal vez odiamos, que tal vez tememos, muchas de esas cosas son para nuestro bien. Y que muchas de esas cosas, Padre Santo, o muchas, no todas de esas cosas, tu palabra también nos dice, Señor, que si te amamos, tú harás que un día esas cosas se conviertan para nuestro bien, para nuestra ayuda, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque en medio de cada una de esas situaciones, en medio de cada una de esas pruebas, bendito Dios, podemos tener la certeza absoluta que tú estás con nosotros, que tú estás a nuestro lado, que jamás nos dejará y que jamás nos abandonará. Es tu promesa, es tu palabra, y hoy, Señor, nosotros queremos aferrarnos a esa promesa y confiar en esa palabra, que jamás nos abandonarás, que aún, como tu palabra dice, caminando por ese valle de sombra de muerte, podemos estar confiados y seguros que tú estarás a nuestro lado, que tú nos infundirás ese aliento y esa fortaleza para seguir adelante. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, por cada uno de tus hijos, por cada personita, Señor, que está en este momento escuchando este mensaje. Tal vez algunos de ellos o muchos estén pasando, Señor, momentos difíciles, situaciones de dolor, pruebas que tal vez están trayendo angustia, preocupación a nuestra vida. Padre Santo, permítales, bendito Dios, que el aliento de esta promesa los fortalezca. Jamás, jamás tú nos abandonarás, jamás tú les abandonarás, sino que en todo momento, en toda situación, en todo instante, tú estarás ahí, tú estás a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos en medio de ese dolor y de ese sufrimiento.
corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor que recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Me sostendrá, Señor, tu presencia me sostendrá, tu ayuda, bendito Dios, te da las fuerzas, el aliento para seguir adelante, bendito Dios. Gracias, gracias, amado Padre, gracias, gracias, bendito Dios, porque tu promesa, Señor, tu promesa me afirma y me confirma que tú estarás con
cada uno de nosotros, los que te amamos todos los días, Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, podemos confiar, Señor, podemos confiar en ti, que tu vara y tu callado, dice tu palabra, me infundirán el aliento para seguir adelante, bendito Dios. Gracias, gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y mi Salvador, hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga.